Bien amigos, retornando a Visión Económica a las 18 horas. Al principio del programa pues estuvimos hablando de los temas internacionales y nos toca de nuevo retomar ese tema. Habíamos dicho que a raíz de la conversación de las declaraciones de Putin, todos sabemos quién es Putin, ¿verdad? El equipo de Donald Trump ha dejado filtrar en el Wall Street Journal una serie de puntos que va a tratar con Donald Trump. El primer punto a tratar es que Ucrania debe renunciar a la pretensión de entrar a la OTAN por lo menos hasta dentro de 20 años. O sea, 20 años, esa es la propuesta de Trump, ¿verdad? Para que hay que entender, entonces, porque ¿qué inició este tema? La guerra. La pretensión de Ucrania de pertenecer a la OTAN y tener a la puerta de su casa el Kremlin, tener ahí al enemigo malo. Que eso es cuando tratemos ahorita el tema del club, del club donde está reunido Trump ahora, Putin, pues ahí vamos a hablar de eso también. Entonces, 20 años para que Ucrania pueda optar ya por ingresar. En 20 años ya no estarán ninguno de esos. Sí. Otro punto es que Estados Unidos seguirá suministrando armas a Ucrania para disuadir a los rusos de otro ataque. Después vamos a ver en detalle la razón. Un poco contradictorio, pero no es contradictorio. Pero estratégicamente. Pero vamos a verla, ahorita lo vamos a ver en un momentito. Otro punto es congelar la guerra, conceder a Rusia el 20% del territorio de Ucrania y caminar a la mesa de negociaciones. O sea, el 20%, es decir, que lo que pertenece a Rusia, porque eso tiene una razón, porque este señor Stalin, pues no se sabe por qué razón, siendo él de Georgia, le cedió todo lo que es Crimea y esa parte. Él entendía como que eso iba a ser eterno, que la Unión Soviética iba a ser eterna y que eso no iba a traer problemas futuros. Entonces, ese es un planteamiento que dice Wall Street Journal, que está así, de lo que va a poner en la mesa. Otro tema es que las líneas del frente permanecerán igual, o sea, donde están ahora, se van a quedar esas líneas y se establecerá una zona desmilitarizada de 1.200 kilómetros. Una zona desmilitarizada entre Rusia y Ucrania de 1.200 kilómetros. Otro punto es que Estados Unidos no enviará soldados de paz a Ucrania, que lo hagan los europeos. Él menciona el informe que se encarguen Polonia, los alemanes y los franceses de ese tema. O sea, Estados Unidos no va a participar. Entonces, ahora, para que entendamos las razones de por qué se va a seguir vendiendo armas, se le va a seguir donando armas, es como dicen, la ración del BOA a la industria armamentista norteamericana. Sí. Entonces, si se van a seguir provisionando los armamentos, no tan solo a Ucrania, es todo el entorno que Estados Unidos, entonces ya esa industria pues va a tener su ración. La otra es la reconstrucción de Ucrania. La reconstrucción de Ucrania, ahí pues, hay ganancias. entonces ahí entra BlackRock, que son 400,000 millones que se van a poner para reconstruir a Ucrania. Entonces, eso explica, ¿no? Que es decir, tiene te presto sentido. dinero para que me dé a ganar dinero. Sí, así. Entonces, pues yo quiero hacer una salvedad para que los televidentes entiendan que Trump puede escribir y filtrar lo que él entiende. Ahora,
aquí tenemos un buen tiempo diciendo que hay un nuevo orden y que hay una nueva geopolítica y que hay un mundo multipolar. Y hemos dicho también, para ser coherente, que los Estados Unidos han ido perdiendo terreno en las decisiones geopolíticas a nivel internacional. Y eso no hay duda. Entonces, la llegada de Trump pudiera implicar una mejora de Estados Unidos, la cual en mi visión no va a ser inmediata. Por tanto, no es verdad que Putin le va a hacer caso a lo que diga Trump así por así. Si a Rusia le interesa terminar la guerra y no declararse ganador, sino en función de un acuerdo, pues pueda que esta sugerencia caminen un poco, pero de todas maneras a Rusia también le conviene la guerra y por eso la mantiene, porque es la manera de mantener a la OTAN a raya, mientras Rusia también gana un pedazo de terreno en Oriente Medio, que ahí están sus aliados fundamentales, donde está la mitad de las reservas de combustibles fósiles a nivel mundial y donde hay grandes oportunidades también para que Rusia se siga expandiendo y también le quite control a ese control absoluto que tenía Estados Unidos anteriormente. Es decir, que hay algunas reglas de juego y hay una dinámica bien interesante que junto con esto que plantea Henry, yo pienso que hay que tomarlo en consideración. Hay otra, bueno, sí, adelante. Bueno, hay otra guerra que también es el tema de Israel. Y también se dejó colar ahí que el enfoque de Estados Unidos es Irán. Entonces, cuando yo, a nivel gerencial, cuando yo veo que hay un problema entre dos personas, siempre hay que buscar el tercero. Yo busco el tercero. Cuando dos personas tienen un chisme entre ellos, ok, vamos a sentarnos, hay un tercero. Entonces, sí, porque el problema ni es Ucrania ni es Israel. Es decir, son otros, un tercer. Es la OTAN. Sí, por ejemplo, exactamente, en el caso de Ucrania, la OTAN. No, y que últimamente la OTAN estuvo hablando mucho de Corea, y que quieren armar una OTAN que está fuera de la OTAN. O sea, ¿qué es OTAN? La Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Y qué busca el Atlántico Norte en el mar de China? En el mar meridional de China. ¿Qué busca la OTAN? O sea, los intereses. Y bueno, voy a hablar de eso porque en Valdai, en el foro de Valdai, Putin plantea que la OTAN no tiene razón de ser. Ya la OTAN no tiene razón de ser. Entonces, ¿qué busca la OTAN hablando del Pacífico? ¿Qué busca la OTAN hablando de eso? ¿Cuál es el interés? No entonces, solamente eso, en su alocución, Vladimir Putin, en Valdai, no en Valdai, sino en Sochi, porque la cumbre es la 21 de Valdai, o sea, Valdai como nombre. Sí. Él habló sobre que ellos no están detrás de quitarle la supremacía al dólar, de una manera muy sutil. Pero nosotros vamos a hacer nuestra moneda. Tú llegaste a oír ese cuentecito. Pero viste que relajado. Sí, pero muy relajado. Pero usted da muy bien ese chiste de la línea noroeste, se daba que mete el dedo ahí que la cacatica no está ahí. Y cuando tú entrabas de ahí en el hoyito, venía la cacata, ¡fran! Y te metía el aguijón. Y no solamente eso, 140 expertos estaban ahí en esa reunión y 50 países de la parte soviética. Pero lo vamos a tratar más adelante, ese tema. Sí, claro. Simplemente para cerrar. Lo que tenía que ver con esta situación, entonces, entre los palestinos, vamos a decir, la situación que hay ahí, se le va a seguir vendiendo armas a Israel. Sí. Simplemente que la promesa es que en vez de matar 30,000, que maten selectivamente, que maten 10, maten menos, 10, 12, porque el problema de Israel no se va a solucionar por esa decisión de hacer dos estados sobre un mismo territorio. ¿Y qué pasó? Que un país estaba más organizado, una sociedad estaba más organizada, que era la de Israel, y se ha impuesto. Y a Gaza la van a borrar. ¿Cuál es la población de Israel? 9 millones y pico, ¿verdad? Sí, anda por ahí como 6, 7. ¿Y cuántos kilómetros cuadrados? 22.000. Sí, pero el 80% es desierto, es el desierto de Negev. Sí, estamos hablando de menos de 10 millones de habitantes, 23.000 kilómetros cuadrados, particularmente la tierra que controla Israel, ¿verdad? Y estamos hablando de 600.000 kilómetros cuadrados, de 18 millones
Rusia junto con lo de Ucrania. Y estamos hablando de Rusia con 140 y tantos millones de habitantes y Ucrania con 40 millones. Entonces estamos hablando de dos puntos, por eso que el tema es de interés de nosotros ilustrar a nuestros televidentes, de cómo que anda esa geopolítica, cómo es posible que dos franjas, que hay una tercera motivación, en unos casos son recursos de combustibles fósiles, en otro es el gas, en el otro siempre habrá una excusa, pero esos dos pequeños polos que están en la geopolítica conflictiva de estos momentos son los intereses, obviamente lo que están mediando para que ese conflicto permanezca. Entonces decide Estados Unidos, y lo dijo Biden anteriormente, si nosotros tenemos un apoyo incuestionable, un apoyo de una muralla de roca, pues no decide bronce en el apoyo de seguir armando a Israel. Yo no veo para qué, a menos que no sea para estar cerca de donde, ¿verdad?, amenazar a los vecinos. Recuerda que Israel es una cuña de Occidente metida en ese mundo. Hay otro tema también que tiene que ver con esto y no lo hemos mencionado, que es China. China comenzó a tomar medidas económicas para también la crisis que ellos tienen a nivel interno y para tender el puente con Donald Trump y con Estados Unidos. Van a tender el puente. Eso lo podríamos conversar un poquito la semana que viene para que no se nos riegue mucho los diferentes temas. Los más difíciles son las dos guerras que están en la actualidad. La guerra de Ucrania, que ya mencionamos los puntos, esos puntos son interesantes, que si se concretizan, pues la verdad es que ninguno de esos puntos no tengo por qué creer que Putin lo va a negar. O sea, le están tendiendo una salida a la situación. Una salida honrosa. Y por eso Trump fue tan enfático en decir, yo termino eso en 24 horas. Claro que ese es Vladimir Putin, el que está ahí en pantalla para que la gente que no lo conozca. Ese muchachito. Ese pollito que está ahí. Es pollito, ¿eh? Él no tiene mucho tiempo en el poder, ¿no? Él nada más tiene como 20 y pico de años. Porque él fue primer ministro primero. En el 99, en el 2000 pasó como presidente. También fue de la KGB, que era que se tomaba la decisión. También 16 años, nada más. Un hombre de Estado, un hombre de poder. Estado. Bueno, son 9.757.000 habitantes. Y aparte de eso, un Producto Interno Bruto de 520.000 millones de dólares. Sí. Estamos hablando de... nosotros somos un 100 y pico de mil millones, ¿no verdad? Mira, entonces, yo soy antisionista. Son 5 veces. Soy antisionista. Siempre he tenido crítica con respecto a la conducta de Israel por no respetar los territorios, lo que le toca a cada uno, incluso el Estado palestino, que yo abogo porque se les reconozca el derecho de ser un Estado y que se establezca una franja de aquí para allá Palestina, de ahí para allá Israel, ¿verdad? Pero yo no dejo de reconocer el esfuerzo histórico que ha hecho Israel para desarrollar esa pequeña economía, sin duda alguna, que sacaron de abajo y en donde no había nada, buscaron para que hubiera algo. Pero en tiempo de paz a Estados Unidos le ha costado 45.000 millones de dólares anuales. Pero tú sabes cuánto es el acumulado. Así cualquiera. El acumulado es 225, atiende el dato, 225.000 billones de dólares ha invertido Estados Unidos en llevar a Israel a ese punto para convertirlo en el centro de ¿cómo se dice?, de mira para actuar respecto a todo lo que es esa franja de Oriente Medio. Bueno, eso es mucha plata. Hablamos ahorita de la cumbre de Valdai y creo y considero de que lo que se está tratando es eso es como si fuera la otra parte de la cumbre de Davos, ¿te entiendes? Entonces, al mismo tiempo, Putin se vio muy relajado y habló mucho sobre la hegemonía del dólar y que eso no es que ellos están a favor, o sea, están en contra de la hegemonía del dólar, pero que ellos van a hacer su propia moneda. O hablan de que no tiene una cosa que ver con eso y entonces lo que hace es que al mismo tiempo dice que nuestras economías deben estar mucho más unidas y mucho más complementarias. ¿Qué están diciendo? Te quiero dejar para afuera y me voy a dedicar con mi gente, con el BRICS, a hacer
nuestro fondo de inversiones, que es el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a una pausa y volvemos en el set final de este su programa Visión Económica a las 18 horas.